Sean todos bienvenidos en este hermoso congreso. Vamos a aprender algo muy importante y es la música, hermanos, en la gran controversia. Y surgen varias preguntas en este momento y es: ¿qué tipo de música escuchas tú? Estando, hermanos, en la escuela de música, nos decían nuestros maestros, tu carácter y tu personalidad lo define la música que tú escuchas. Entonces, ¿qué tipo de música como cristianos estamos escuchando? ¿Música sagrada, música que nos eleva hacia los atrios celestiales? ¿O música que nos está apartando poco a poco del cielo y de la eternidad, precisamente, hermanos? Yo quisiera hacer una pregunta y no es que me la contesten, pero ¿qué tipo de música tú tienes en tu celular, hermanito mío? ¿Qué es lo que tienes? O tal vez puedas tener himnos, pero con tonos rancheros, baladas, pop, rock. Entonces, esa es música. La pregunta es que nos debemos hacer: ¿es música que agrade al Señor o es música que agrada a mis oídos y a mis sentimientos? ¿Qué dirá la palabra de Dios acerca de la música, hermanos? ¿Creemos que la palabra de Dios habla acerca de la música? Amén, hermanos. La palabra de Dios está llena de música, precisamente. Y hay algo que tenemos que entender: la palabra de Dios no nos va a decir cómo tenemos que solfear, cómo tenemos que ritmar, qué es armonía, qué es contrapunto. Pero la palabra de Dios nos da los principios y el Señor siempre pone los principios para la adoración en el cielo, hermanos. La mensajera del Señor dice: es en esta tierra donde su pueblo se tiene que preparar para entonar junto con Cristo en los atrios celestiales. Nos estamos preparando para entonar esa melodía del cielo, hermanos, o nos estamos preparando para una aniquilación, porque la música en la gran controversia jugará un papel muy importante. Traemos este estudio que es grande, hermanos, la mera verdad. En el cual la música que nosotros escuchamos influye en nuestra mente, influye en nuestro cerebro, influye en nuestra sangre, influye en nuestros latidos, influye en nuestra respiración. Entonces, ¿qué es o cuál es la música que realmente nosotros estamos escuchando? Vamos a abrir tantito el primer tema, por favor. Se titula la música en la Biblia, me parece. Ese es precisamente. Vamos a ver un poco, hermanos, qué habla la palabra de Dios, ¿verdad?, acerca de la música. Y el pastor Maya, empezando el congreso, hablaba una frase que me mencionó un maestro: los poderosos de esta tierra, los reyes, se han coronado con música, hermanos. La música es importante en la vida del ser humano y muchas veces creemos que no es así, pero en la palabra de Dios hay tantos versículos que hablan acerca de música, hermanos, y tantas escenas que se nos hablan de los atrios celestiales, de cómo se adora en el cielo. Y precisamente vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la música, porque es un tema en la actualidad que despierta mucha controversia, ¿verdad? Hay posturas, incluso oficiales, de la organización en cuestión de que no hay ningún problema con los instrumentos que utilizamos, no hay ningún problema con los ritmos que tenemos. Lo importante es que adoremos en espíritu y en verdad. La pregunta es: ¿realmente eso es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que creemos, hermanos? Vamos a ver rápidamente. ¿Podemos pasarle, por favor? Vamos a abrir todos, o bueno, ya está aquí en la proyección. El Salmo número 100 es un salmo muy importante y nos define, hermanos, precisamente el propósito con el cual Dios puso la música, no solamente en el mundo, en el planeta Tierra, sino también en el cielo mismo. Pero después de la caída del ser humano, la música tuvo otro enfoque, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado.
Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Este salmo, hermanos, precisamente nos presenta la importancia de la música y con qué propósito Dios puso la música en el ser humano. Vamos a hacer una oración antes de continuar, hermanos, porque que sea el Espíritu Santo quien hable, ¿verdad? No un hombre, hermanos. Vamos a hacer una oración, los invito a ir de rodillas. Oh eterno Señor, te agradecemos porque nos das la oportunidad de reunirnos como un pueblo libre para adorarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, nuestro entendimiento. Suplicamos, eterno Señor, que tú nos ayudes en este estudio tan importante que es la música. Suplicamos que tu Santo Espíritu nos hable y nos conmueva, Señor, y que tus ángeles puedan unirse con nosotros en nuestros himnos de adoración. Porque si no es así, no tiene caso, Señor. Nuestra alabanza y nuestra alegría y nuestra devoción solamente deben de estar dirigidas a ti. Pero hay un adversario que se ha metido en este tema y ha querido controlar las mentes de todas las personas para su gloria propia. Pero suplicamos, Señor, salir de esa trampa. Lo suplicamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para quien es honra y gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, hermanos, podemos ver que uno de los propósitos principales acerca de la música, ¿cuál es, hermanos? Por lo que podemos ver en el Salmo número 100. ¿Mande? A ver, hermanos, aquí vamos a participar un poquito, Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Aquí ya nos presenta este salmo, hermanos, un principio importante acerca de la música. El ser humano, cuando fue creado con dos, a ver, esos médicos misioneros, quiero que me ayuden en anatomía, porque yo no sé, ¿verdad? ¿Cómo se le llama al sistema que permite que nosotros podamos escuchar? ¿Sistema qué? Auditivo, ¿verdad? Y luego el sistema por el cual nosotros comemos es el sistema digestivo, pero también aquí, hermanos, contamos con las cuerdas vocales, que son las que permiten que nosotros podamos hablar, podamos cantar, podamos reír, podamos expresarnos. Es por eso que la mensajera del Señor dice en la voz, su uso correcto y su educación, que el habla es un talento que Dios ha dado a la humanidad, es un regalo de Dios, hermanos. Entonces, cuando Dios creó todas estas cosas, Dios creó al ser humano con un propósito, que cantara alegre al Señor, ¿verdad? Porque fuésemos agradecidos, gratitud es lo que pide el Señor. ¿Podemos pasarle al siguiente, por favor? Vean lo que dice la mensajera del Señor acerca de la música, hermanos. La música es de origen celestial. Lo que nos enseñan en las escuelas de música es que la música fue un accidente y que poco a poco el ser humano empezó a descubrir que golpeando una piedra, que golpeando dos palos, que soplando un hueso, fue que accidentalmente se descubrió la música. Pero la mensajera del Señor, que ha visto varias cosas en el cielo, hermanos, cosas que ojo no vio, dice el apóstol Pablo, que ni él mismo se atrevía a describir, pero la mensajera del Señor logró describir, dio pinceladas acerca de eso. Dice ella, la música es de origen celestial y hay un gran poder en la música. Fue la música de la muchedumbre de ángeles lo que conmovió los corazones de los pastores en las llanuras de Belén y recorrió todo el mundo. Es por intermedio de la música, con nuestras, aquí es la palabra alabanzas, estábamos analizando esta palabra con el pastor Maya. La palabra que aquí dice ocasiones, la original es alabanzas, ¿verdad, pastor? Entonces, con nuestras alabanzas se elevan hacia aquel que es la personificación de la pureza y la armonía. Es mediante la música y los cantos de victoria que los redimidos finalmente recibirán la recompensa inmortal
Esto viene en La Voz, su uso correcto y su educación, hermanos, capítulo 67, página 472. ¿Qué dice la mensajera del Señor entonces? La música, hermanos, no es un accidente del ser humano que lo haya descubierto por casualidad, sino que era el propósito de Dios, como dice el Salmo 100, que toda la humanidad, hermanos, no solamente la humanidad, sino el universo entero, entonara cantos de alegría al Señor, ¿verdad? Entonces aquí nos dice ella que es de origen celestial y tiene mucha importancia, hermanos, la música en la gran controversia. Porque es por medio de la música, dice que la predicación que se dio en Belén a esos pastores, que los ángeles bajaron, hermanos. Si hubiesen dicho simplemente, gloria a Dios en las alturas, en el cielo paz y en la tierra, hermanos, no hubiese llegado ese mensaje en el corazón. Pero como fue un canto celestial, dice que preparó ese canto, el corazón de los pastores, para recibir esa verdad, ¿verdad? Continuemos, por favor. ¿Podemos pasar el siguiente? La música, entonces entendemos, hermanos, que es un don de Dios para la humanidad. Pero la música cambió su trasfondo, hermanos, cuando el hombre cayó precisamente. Veamos lo que dice la mensajera del Señor. Cuando vieron en la caída de las flores y las hojas los primeros signos de la decadencia, Adán y su compañera se apenaron más profundamente de lo que hoy se apenan los hombres que lloran a sus muertos. La muerte de las delicadas y frágiles flores fue en realidad un motivo de tristeza, pero cuando los bellos árboles dejaron caer sus hojas, la escena les recordó vívidamente la fría realidad de que la muerte es el destino de todo aquel que tiene vida, Esto viene en Patriarcas y Profetas, el capítulo 3, es la caída del hombre. Tras la caída del hombre, hermanos, la música tomó otro sentido y es gracias a la misericordia de Dios. El hombre después de la caída sufriría continuamente. Y ya aquí mencionamos un pequeño párrafo que dice la mensajera del Señor, cuando Adán se dio cuenta, cuando él estaba labrando la tierra y esa pequeña flor murió, y cuando los árboles dejaron caer sus hojas, él se dio cuenta que el destino del hombre es la muerte eterna, hermanos. Pero en ese sentido se dio el plan de la redención y Dios dijo, bueno, la música es un don de Dios para la humanidad. Esta ha hecho más pasadera la vida del ser humano en la tierra tras su caída. Es gracias a la música, hermanos, que nosotros podemos llevar esta vida en este planeta Tierra. Porque ¿cuántos no han asistido a un velorio, hermanos? Todos aquí. Y en esos velorios, ¿qué hay? ¿Mande? Bueno, estamos hablando de la música. Ahorita estamos hablando de la música en general, ¿verdad? No hablemos todavía. Vamos a hablar más a detalle de eso. Hay música, ¿sí o no, hermanos? En los momentos de victoria también hay música. En los momentos de preocupación también hay música. En los momentos de tormento también hay música. La música, después del pecado, empezó a acompañar al hombre, hermanos, y empezó a tener un significado diferente al propósito original de Dios, que era cuando creó al ser humano. Ahora la música acompañará al ser humano en sus tristezas y hará su vida más pasadera. Y eso es verdad. Ahorita vamos a ver muchos, desde científicamente, hermanos, hasta qué es lo que dicen los historiadores acerca del poder de la música. La música tiene un gran poder y nosotros tenemos que entender esto, ¿verdad? Dice, si estáis sentados en los lugares celestiales con Cristo, no podréis dejar de alabar a Dios. Comenzad a educar vuestras lenguas para alabarlo y enseñad a vuestros corazones a hacer melodías para Dios. Cuando el maligno comienza a echar sombras a vuestro alrededor, ¿qué dice, hermanos, que debemos de hacer? Oh, hermanos, todo sería diferente si cuando nosotros estamos siendo tentados, entonásemos un himno. Pero cuando nosotros estamos siendo tentados, al contrario, escuchamos música mundana, rozando cabezas, a quien se atraviesa. ¿Y qué es lo que pasa por la mente de esa persona que está a punto de cometer eso? Lo va a realizar, hermanos, porque la música tiene un gran poder. Entonces dice la mensajera del Señor, cuando el enemigo se acerque
para ostentar, para tentar a la humanidad. ¿Qué es lo que debe de hacer la humanidad, hermanos? Ese es un propósito del Señor. ¿Podemos continuar, por favor? Cuando Dios estaba creando el planeta Tierra, dando forma por medio poniendo orden y finalmente coronándola con la creación del ser humano, este hecho fue acompañado por la melodía y la armonía de la música. Hasta Dios mismo, hermanos, se acompaña con la música. A Dios le encanta la música, su naturaleza es musical. Entonces tenemos que entender que la música acompaña tanto el cielo como que la tierra también, ¿verdad? Y podemos leer aquí el caso de Job, hermano. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundados sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Entonces este pasaje en Job capítulo 38, versículo del 4 al 7, nos muestra que en el cielo hay música también, hermanos, porque el coro celestial estaba entonando esos himnos que todavía no hemos escuchado, pero que la mensajera del Señor escuchó, hermanos. Y ella da principios para que nosotros podamos tanto componer como alabar a nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que vamos a entender. La que sigue, por favor. Aquí alguien puede ayudarme, no veo muy bien. Dice, la música también ha acompañado al hombre en sus momentos tristes y de victoria. Entonces eso es lo que ya venimos mencionando, hermanos, que la música ha acompañado en todos los eventos que tiene la humanidad, lo ha acompañado la música. Un maestro, mi maestro de historia de la música, nos dijo en la primer clase: los grandes reyes de esta tierra se han coronado con música. El Papa se corona con música. El rey que va a venir en poder y gloria se va a coronar con música. Entonces, hermanos, la música es muy importante y nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, su importancia en la gran controversia. Vamos a ver un hecho, hermanos, en donde la música ha acompañado al ser humano. Dice aquí: endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Y aquí ya nos está hablando de música y nos está hablando de un estilo musical. Pero ahorita vamos a explicar qué es un estilo musical, qué es también qué es música en sí, hermanos. Aquí nos está hablando de que David entonó una endecha, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser: ha perecido la gloria de Israel sobre sus alturas, y cómo han caído los valientes. Y aquí empieza esta endecha, hermanos. La endecha es un canto de tristeza, pero sobre todo se canta se cantaba en los funerales de las personas. La endecha ha existido en todos los pueblos, pero aquí David lo entona esta endecha, ¿verdad? ¿Por la muerte de quién? De Saúl y Jonatán. Entonces aquí tenemos un evento en donde la música ha acompañado al ser humano. ¿Podemos pasarle rápidamente, por favor? Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Aquí, ¿qué nos está hablando este evento, hermanos? La liberación del pueblo de Dios, ¿verdad? La música acompaña también al ser humano en los momentos de victoria. Acá dice: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a orilla de la mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Moisés, hermanos? Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y empieza el cántico de Moisés, que este cántico también se entonará en el cielo, hermanos. Eso es en un momento de victoria, ¿verdad? Esto es un himno, hermanos, lo que se entonó aquí. ¿Puede continuar, por favor, hermano? A ver, creo que se adelantó una. La música acompañará, como dijimos, también al gran rey que viene en poder y majestad.
vamos a ver un poco acerca de lo que dice Apocalipsis capítulo 19, porque son las escenas finales y el Rey de toda la gloria se está preparando para venir a ese planeta Tierra. ¿Cómo será ese evento, hermanos? La mensajera del Señor describe ese evento en el conflicto de los siglos, pero también el profeta Juan describe la preparación del Rey de toda la gloria y se acompañará y vendrá, hermanos, con voz de trompeta y con voz de arcángel, ¿verdad? Con voz de mando. Pero vamos lo que dice: después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos y de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Entonces, hermanos, esto es una alabanza que se está dando tanto al Padre como al Hijo cuando se termina la obra de redención. Momentos antes de que Cristo aparezca en este planeta Tierra, el cielo entero está cantando y está alabando. Y por cierto, aquí ya nos presenta tanto reverencia como solemnidad, hermanos. Así debe de ser el culto del pueblo de Dios, porque ese es el culto que presenta el cielo. No dice que cuando el Señor salió del santuario empezaron a aplaudir o empezaron a gritar o se tiraron, hermanos, inclusive. No dice eso el relato bíblico. Ahora veamos qué va a pasar cuando Cristo viene en este planeta Tierra. Vamos a ir rápidamente, hermanos. Por favor, el que sigue. Pronto aparece, esto ya es en la tierra, el Señor está saliendo del santuario celestial, hermanos, y ahora viene este planeta Tierra. ¿Qué está sucediendo en el planeta Tierra en ese lapso? Por cierto, ¿cuánto tiempo se tarda del cielo a la tierra, hermanos? Lo dice el espíritu de profecía. Son 7 días, ¿verdad? En ese trayecto que el Señor viene a este planeta Tierra, su pueblo está sufriendo y está sufriendo una gran persecución. Vean, pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño como la mitad de una palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor, y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran, ¿qué dice aquí, hermanos? Como un gran conquistador. Ya no es varón de dolores, que haya de beber el amargo cáliz de la ignominia y de la maldición. Victorioso en el cielo y en la tierra, viene a juzgar a vivos y a muertos. Fiel y veraz, en justicia juzga y hace guerra. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían. Y cita la mensajera del Señor, Apocalipsis capítulo 19. Porque eso nos explica todo el evento cuando nuestro Señor Jesucristo sale desde el santuario celestial hasta que llega al planeta Tierra. Luego dice, hermanos, con canto celeste los santos ángeles en inmensa e innumerable muchedumbre le acompañan en el descenso. Entonces, ¿cómo viene el Rey de toda la tierra, hermanos, y de todo el universo? Con música, hermanos, viene a coronarse. Bueno, viene por su pueblo, todavía no viene a coronarse, ¿verdad? Viene por su pueblo, pero viene con ese coro celestial y están contentos. Hay gozo porque el plan de la redención ha terminado, hermanos. Vean lo que sigue diciendo. El firmamento parece lleno de formas radiantes, millones de millones y millares de millares. Ninguna pluma humana puede su gloria describir la escena. Ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor.
cubre los cielos y la tierra, se llena de su alabanza. Toda la tierra, hermanos, escuchará ese canto celestial. Sigue diciendo, también su esplendor es como el fuego. A medida que va acercándose la nube viviente, todos los ojos ven al príncipe de la vida. Ninguna corona de espinas hiere su sagrada sien. Ceñidas ahora por la gloriosa diadema, su rostro brilla más que la luz deslumbradora del sol de mediodía. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Podemos continuar, por favor? Sigue diciendo, ante su presencia hanse tornado pálidos todos los rostros. El terror de la desesperación eterna se apodera de los que han rechazado la misericordia de Dios. Se deslía el corazón y se baten las rodillas y palidece el rostro de todos. Los justos gritan temblando, ¿quién podrá estar firme? Terminan el canto de los ángeles y sigue un momento de silencio aterrador. Entonces se oye la voz de Jesús que dice, bástaos mi gracia. Los rostros de los justos se iluminan y el corazón de todos se llena de gozo, y los ángeles entonan, ¿qué dice, hermanos? Una melodía más elevada, y vuelven a cantar al acercarse aún más a la tierra. Entonces, ¿cómo recibiremos al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos? Con cantos. La pregunta es, ¿qué tipo de cantos? Porque hablando acerca de eso, la organización dice, en aquel día cuando el Hijo de Dios aparezca, unos estarán ahí con tambores, otros estarán con cantos culturales como mariachi, y todos recibiremos al Rey con música. Pero ¿será con la música que a mí me agrada? Oh, hermanos, las citas que leímos dice que es con el canto del cielo. Y la pregunta es, entonces, si es el canto celestial, ¿cómo lo sabremos nosotros? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo sabremos acoplarnos a ese canto? La mensajera del Señor dice en la cita que leímos anteriormente, es en esta tierra donde tenemos que aprender a entonar el canto que se asemeja al cielo. Vamos a leer más citas acerca de eso. Continuemos, por favor. Pero ahora, hermanos, surge una pregunta. La pregunta es, ¿qué es música? Porque ya vimos que la música acompañará al Rey de toda la gloria, acompaña al ser humano en sus momentos tristes. En los momentos de tentación la música nos puede ayudar. Pero la pregunta aquí es, ¿qué es música, hermanos? ¿Tienen aquí algunos conocimientos o nociones acerca de música, hermanos? ¿O explicamos de lleno? Vamos rápidamente, hermanos. ¿Qué es música? Música, de acuerdo al concepto que manejan las... A ver, hermanito. Perdón que me pare. Ajá. De acuerdo a la música es de acuerdo a lo que interpretamos, porque ya tanto la voz como ya bien sea el sonido del aire, el de los pajaritos, todo nos indica una vibración, que esa vibración nosotros la interpretamos, y es cuando formamos lo que comúnmente llamamos música. Porque muy diferente es la letra y muy diferente es la música. Si nosotros nos vamos a la interpretación de la letra, ya estamos cayendo en otra vertiente que es apegada a la música. Tenemos que entender que es música, ¿verdad? Entonces, la música, al menos en criterio personal, es la inspiración en la interpretación, ya que deriva de un arte que se llama musas. Esas musas significa interpretación. Bueno, dice el hermano de una manera personal, ¿verdad? Vamos a entender qué es lo que explican las escuelas de música de una manera académica. Vamos a ver qué es música, hermanos. Dice acá, este concepto me lo dieron en la Escuela Estatal de Música y lo estuvimos revisando, y es el mismo concepto aquí en China, en Japón, en Alemania, en Australia, en Estados Unidos. Es el mismo concepto que se maneja acerca de la música. ¿Qué es música, hermanos? Vean lo que dice: música es el arte y la ciencia físico-matemática de combinar los sonidos y los silencios en el tiempo. ¿Qué es música entonces, hermanos?
Muchos hermanos piensan que música no es algo complicado, pero el concepto musical es que es un arte, pero también es una ciencia. ¿Qué es una ciencia? De acuerdo a los que hemos o los que han estudiado. ¿Qué es una ciencia, hermanos? ¿Mande? Es algo que se puede demostrar. Algo que se puede demostrar, aquí dice el hermanito Maya, es conocimiento. ¿Qué es música? ¿Qué es una ciencia, hermanos? ¿Mande? Es un conjunto de conocimientos, ¿verdad? Que lleva reglas y también lleva, ¿qué? Normas, ¿verdad, hermanitos? Esto es una ciencia. ¿Por qué dice que es físico-matemática? Porque en la música, hermanos, nosotros, para poder ejecutar música, nosotros tenemos que, se guía el músico por medidas. Entonces, tanto influyen las matemáticas como también la física, porque vamos a entender en el siguiente concepto dónde entra, ¿verdad?, la física. Dice, ahora el siguiente concepto que vamos a entender es qué es sonido. ¿Alguien entiende qué es sonido, hermanos? Bueno, aquí lo dice. Es el resultado de vibraciones de un cuerpo sonoro. Musicalmente hablando, el sonido se transporta por el aire. ¿Qué es el sonido entonces? El sonido simplemente son vibraciones que se transportan en el aire, ¿verdad? Hay varios medios en el cual se puede transmitir el sonido, pero estamos hablando de la música. Y en la música, musicalmente hablando, por eso es que dice, se transporta por medio de ¿qué? Del aire. Continuamos, hermanos, ¿qué es la vibración? Vamos a entender, porque si el sonido son vibraciones, ahora tenemos que entender qué es una vibración. Una vibración, como dice aquí el concepto, son los movimientos de vaivén que ejecutan las moléculas de un cuerpo sonoro por efecto de percusión o frotamiento y vibración de aire en el caso de los alientos. ¿Qué es entonces sonido, hermanos? Son vibraciones, ¿verdad? ¿Y qué es una vibración? Son movimientos de vaivén. ¿Mande? A ver, dice acá, son los movimientos de vaivén que ejecutan las moléculas. Esto muchos dicen eso es sonido, no, eso es ruido, hermanos, porque también el sonido tiene una característica. Hay sonidos irregulares y sonidos regulares. Lo que el músico va a producir son sonidos regulares, sonidos que lleven la misma vibración. Cuando nosotros golpeamos algún instrumento, simplemente se produce ruido, que son sonidos irregulares, de vibraciones que no se pueden medir, pues vaya. Continuemos, por favor. ¿Quedó bien? ¿Quedaron entendidos estos conceptos, hermanos? Continuemos. Ahora, hermanos, el sonido tiene tres cualidades. Estas cualidades son altura, intensidad y también el timbre, hermanos. La altura nos va a indicar si el sonido que se produce es un sonido grave o es un sonido agudo. Hermana Geno, por favor, ¿me puede ayudar en este ejemplo que vamos a dar? Vamos a dar un pequeño ejemplo acerca de eso. Me va a ayudar la hermana Geno, toca el piano. Entonces, pásele, hermanita. Vamos a esperar un momentito, por favor. La hermana es muy humilde, ¿verdad? Y dice, ella toca poquito este instrumento, pero toca bien la hermana. Entonces, acá nos dice entonces la altura es un sonido grave, aquí nos dice que tiene que ver con grave y agudo. La altura nos va a indicar si el sonido, hermanos, es grave o si es un sonido agudo. ¿Puede tocar un sonido grave, por favor, hermana? Vamos a esperar, para que puedan, bueno, los que saben de música entienden eso, pero para los hermanos que no saben, tenemos que entender, hermanos, que es por amor, ¿verdad?, a estos hermanos que estamos haciendo esto, para que puedan lograr diferenciar un poco esto. Una nota grave, por favor, hermana. ¿Qué está tocando? Yo no puedo llegar a ese do, ¿verdad? Ese es un sonido grave. Un sonido agudo, por favor, un do. A la octava puede ser, hermano.
No, ahí está. Sí pueden ver, ¿verdad? Eso es, hermanos, una cualidad del sonido. El sonido tiene una cualidad que es la altura. Sonidos graves y sonidos agudos, sonidos altos y bajos, vaya. También tiene una intensidad que es la fuerza con la que se va a ejecutar esa vibración, ¿verdad? Puede dar un sonido fuerte, por favor, en un acorde fuerte. Un poco más fuerte, hermana. A ver, si pueden ayudarnos un poco para que puedan escuchar, hermanitos, Ajá, hermano. ¿La intensidad tendría que ver con el volumen o es independiente? La intensidad es la fuerza, puede ser más alta o puede ser más grave, pero no podemos confundirla con los sonidos graves. Sí puede ser con el volumen, hermano. Bueno, si no, pueda tocarle, hermana, por favor, un sonido fuerte. Fuerte, hermana, con fuerza, dele. Ese es un acorde que está tocando la hermana. ¿Puede tocar un sonido, un acorde grave, hermana, pero fuerte, por favor? ¿Cuál es? Vamos a esperar tantito. Ajá, hermano. En otras palabras, yo diría que grave es una voz gruesa. Es como cuando un varón tiene una voz gruesa. Claro. Que tiene una cualidad de que si yo hablo grueso, casi no se escucha. Porque no viaja lejos. Ahí tiene que combinar dos cualidades del sonido para que se pueda escuchar. Pero y el otro es grave, significa que tiene una voz delgadita. Delgadita, viaja más lejos. Un grito delgadito o grave. Cuando uno grueso se escucha aquí cerquita. Exacto, más o menos el hermano entiende, ¿verdad? Este concepto. Sí se va entendiendo, hermanos. Vamos a... Ahí está, pues ahí está un fuerte, por favor. Un acorde fuerte, ahí está. Un acorde fuerte, un acorde piano, hermana. Ese mismo piano. Despacio, bajito. Ahí está la siguiente cualidad, que es la intensidad, la fuerza de cómo se va a tocar un acorde o la melodía, ya sea con más fuerza o con menos fuerza. Podemos ver nuevamente un acorde fuerte, hermana, fuerte. Y aquí ya hay dos cualidades combinadas. Está intenso y a la vez tiene altura, es grave. Aquí ya hay dos cualidades, ¿verdad? La tercera cualidad, hermanos, es el timbre. ¿Qué es el timbre? El color del sonido, o prácticamente el timbre nos ayuda a nosotros. ¿Se escucha? A ver, el timbre nos ayuda a nosotros a identificar el color de cada instrumento. Nosotros podemos escuchar un violín, podemos diferenciar el sonido de una flauta, el sonido de un tambor, el sonido de un teclado, el sonido de un piano, el sonido de un ¿cómo se llaman de un órgano. Entonces eso es el timbre, hermanos, el color prácticamente del sonido. Gracias, hermanita. Ahorita quédese aquí cerca porque vamos a explicar otras cosas más. Entonces, hermanos, entendemos que el sonido, esas vibraciones de va y ven, tienen tres cualidades. Esas cualidades es altura, intensidad y timbre, y estas se combinan, ¿verdad? Ahora, hermanos, entendemos que la música tiene tres elementos también. Esos elementos es melodía, es armonía y es ritmo. Dice aquí la melodía, sucesión de sonidos de diferente altura que animados por el ritmo expresan una idea musical. A ver, hermanos, ¿puede tocarnos la melodía de algún himno? Solo la melodía, no la armonía, hermano. Solo la pura melodía de algún himno que usted elija, hermana, por favor. Vamos.
ritmo es melodía, hermanos. La melodía simplemente es, ¿qué dice acá? Sucesión de sonidos de diferente altura. Aquí la hermana tocó sonidos de diferente altura que se van siguiendo unos a otros en una línea, hermanos. Prácticamente eso es la melodía. Y que están también gobernados por un ritmo, pero eso ya lo vamos a hablar. El siguiente es la armonía. Y el concepto de armonía es parte de la música que estudia la formación y la combinación de acordes. Dentro de la música no solamente está la melodía, sino que también la armonía. ¿Qué es armonía? Vamos a ver un ejemplo. Puede tocar un acorde, un acorde, por favor. Un acorde mayor, hermano. Un acorde de do mayor, ¿verdad? Do, mi, sol. Un acorde. A ver, un acorde de do mayor, hermana. Aquí está, podemos distinguir, ahí la hermana está, por favor, la hermana está tocando, ¿cuántas notas, hermana? 3 notas, ¿verdad? 3 notas es do, mi y sol, pero al mismo tiempo. ¿Qué nos dice que es armonía? Armonía parte de la música que estudia la formación y la combinación de los acordes. Entonces la música se compone por una voz lineal, podríamos decir, y una voz lineal vertical también, que son los acordes, notas que se tocan al mismo tiempo. En este caso la hermana tocó do, mi, sol. Do puede tocar incluso hasta la octava. A ver, toque do, mi, sol y la octava do, hermana, por favor. En cualquier altura, hermana. Ahí está, al mismo tiempo todo. Ahí está, soy un acorde de do mayor, hermanos. Entonces, los acordes, cuando se tocan arpegiadamente, se vuelven en una línea melódica. ¿Puede tocarnos ese acorde en arpegiado, por favor, hermana? Ajá, do, mi, sol, do, nada más, hermano. Ahí está, do, termina con do. No toque el acorde, simplemente el arpegio. Do, mi, sol, do. Ahí está un arpegio, hermanos, ya no es un acorde, son las mismas notas, pero ya no tocadas al mismo tiempo. El acorde es una nota, son notas que se tocan al mismo tiempo. ¿Qué es lo que hace la armonía? Estudiar la formación de esos acordes. El acorde de do mayor, también hay un acorde de do menor. Acorde de do aumentado, do disminuido, do a la séptima. Entonces, lo que nos ayuda, en la parte que nos ayuda la armonía es en estudiar cómo se forman esos acordes, ¿verdad? Ahora vamos a entender un poco acerca del ritmo y la hermana nos va a dar un ejemplo de estos 3 elementos de la música. Son muy importantes y son muy agradables combinados adecuadamente. El ritmo, hermanos, es el orden y es la proporción en que se agrupan los sonidos y silencios en el tiempo. ¿Cómo entendemos esto? Dice aquí orden y la proporción en que se agrupan los sonidos y los silencios en el tiempo. En la escritura musical contamos con símbolos que son prácticamente notas. Pero esas notas en sí pueden ser redondas, blancas, corcheas, semicorcheas. Agrupadas estas notas, hermanos, en un compás, ya están regidas por un ritmo. ¿Qué es el ritmo? El ritmo también se ayuda de la métrica, la medida que va a tener esa nota. Entonces, si logramos entender esto, hermanos, lo quiero hacer de la manera más gracias, hermanos. El ritmo nos va a ayudar en ordenar esas notas y que esas notas tengan una medida. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y bueno, siempre escuchamos música, ¿verdad? ¿Qué es música? Entonces puede tocar una alabanza con armonía, ritmo y melodía, hermano. Los 3 elementos de la música, por favor. Oración.
la música, la melodía que se escuchó ahí, que era la voz que iba guiando, la armonía, esas voces que siguen, pero que llevan una unión con la voz principal, hermanos, y un ritmo, la medida y el orden de precisamente esa melodía. Esto es lo que forma, o estas son las bases para entender lo que es música, hermanos. Entendiendo esto, nosotros vamos a entender que la música la ha ocupado el enemigo, hermanos, y ha influido precisamente. A veces puede dejar la melodía, pero cambiar 40 minutos. Vamos, hermanos, es que estos son dos temas prácticamente, pero vamos al siguiente. El ritmo, la melodía y la armonía son elementos que las naciones han ocupado para poder dominar nuestra mente. Pasemos al siguiente, sálganse de esa presentación. La siguiente presentación, por favor. Gracias, hermana. Se llama La profecía y la música, por favor. Vamos, este es un tema también muy largo, hermanos. Vamos a tratar de poder La profecía y la música. Hemos visto los elementos de la música y que la música tiene tres elementos, que es armonía, melodía y ritmo. Pero las naciones han ocupado estos elementos musicales, hermanos, para poder tener un control en la mente humana. Vamos a ver rápidamente, pasemos a la siguiente diapositiva. Dice el Salmo 96, cantad a Jehová cántico nuevo. Toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de su suprema alabanza. Y aquí ya vemos algo, hermanos. Aún las mismas naciones de este planeta Tierra tienen que alabar a quién, hermanos, al Rey de toda la tierra y de todo el universo. Pero esas naciones han ocupado la música para ensalzarse o levantarse a sí mismas. Ya han ocupado la música para poder dominar y subyugar la mente del ser humano, la mente de los súbditos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. La música y la profecía van unidas, hermanos. Los profetas de antaño daban las visiones de una manera poética y musical. Muchas profecías eran cantadas, pues era parte importante en la educación hebrea el cultivo de la música. La música y las profecías, ¿qué dice la mensajera del Señor? Van de la mano, hermanos, porque vean lo que dice en la educación, capítulo 6, página 47. Tanto en la escuela como en el hogar, mucha de la enseñanza era oral, pero los jóvenes aprendían también a leer los escritos hebreos y se ofrecían a su estudio los pergaminos de las escrituras del Antiguo Testamento. En esas escuelas, los principales temas de estudio eran la ley de Dios, con las instrucciones dadas a Moisés, la historia y la música sagrada y la poesía. En los relatos de la historia sagrada se rastreaban las pistas de Jehová. Entonces, ¿cuáles eran materias que no deben de faltar en la educación, o que no faltaban en la educación hebrea y que no deben de faltar en nuestras instituciones, hermanos, como sostén propio? Música es una materia muy importante, ¿verdad? Los profetas se preparaban en este ámbito musical, y la Biblia menciona de tantas visiones en donde los profetas, hermanos, cuando daban sus profecías, no crean que las hablaban, sino que las cantaban y las acompañaban incluso con arpa. Ya vamos a leer ciertos versículos. Por favor, la que sigue. La que sigue, por favor. Ahora, hermanos, vamos a entender un poco acerca del poder de la música. Vean lo que dice. La historia de los cantos de la Biblia está llena de alusiones a los usos de la música y el canto. A menudo se pervierte la música haciéndola servir a malos propósitos, y de ese modo llegar a ser uno de los instrumentos seductores de la tentación. La música debidamente usada tiene gran poder, porque entra directamente al corazón, hermanos. La música.
Ahora, todo esto no es que simplemente hablemos estos conceptos porque se oigan muy poéticos, sino que hay principios científicos, hermanos, que demuestran todo lo que estamos diciendo. ¿Cómo es que la música puede entrar tanto a mi mente y llegar a mi corazón? Bueno, entrar por los oídos, ¿verdad? Pasa por mi mente y llega a mi corazón, y hay reacciones en mi cuerpo. Hay estudios científicos y los traemos, hermanos. Vamos a ver, pero dice aquí la mensajera del Señor, pero si se utiliza con un mal propósito, ¿para qué sirve la música, hermanos? Para la destrucción del mismo ser humano. Sigue diciendo, la música era mal empleada, usada por las naciones paganas para someter a los pueblos vencidos, pues la música es un lenguaje universal. El mundo es musical por naturaleza, como veíamos en el Salmo 100, cantad alegres de Dios, habitantes de toda la tierra. El mundo entero, hermanos, es musical por naturaleza, y esto lo dicen grandes musicólogos, como Don Campbell. Él fue muy famoso al descubrir el efecto Mozart. No vamos a hablar del efecto Mozart, pero sí vamos a hablar acerca de investigaciones que él ha hecho acerca de los efectos de la música, y otras investigaciones de gente antes de él, ¿verdad? Pero dice aquí que la música es un lenguaje universal también. Los chinos pueden escuchar música y pueden distinguir la buena música, igual los alemanes, igual los japoneses, igual. Es un lenguaje universal, hermanos. Prácticamente menciona Don Campbell en su libro El efecto Mozart, que el ser humano, una de las lenguas universalmente hablando, se considera la música, porque todo el mundo oye música, compra música. En nuestros teléfonos celulares tenemos música, contamos con música. El mundo es más musical de lo que él piensa, y por eso es que hablábamos acerca hasta de la anatomía humana. Dios creó al hombre perfectamente, pero también para que pudiera percibir la música, hermanos. Y esto lo entendieron las naciones. Y vamos a ver más adelante. Por favor, continuemos. Dice aquí Don Campbell en su libro El efecto Mozart, tenemos más disposiciones musicales que las que nos imaginamos. Toda persona es musical. El mundo es musical por naturaleza. La música es un lenguaje que posee componentes universales, que atraviesa todas las fronteras de edad, sexo, raza, religión, nacionalidad. Sus adeptos superan en número a los hablantes de mandarín, inglés, francés, alemán, hindi, castellano, catalán, ruso y todos los demás idiomas combinados. La música habla a todo el mundo y a todas las especies. Los pájaros hacen música, las serpientes se sienten hechizadas por ellas, y las ballenas y los delfines se cantan serenatas con ellas. ¿Qué dice aquí Don Campbell? Aún la misma naturaleza expresa música, hermanos. Hasta hay muchos, ¿sí se escucha? Hay muchos investigadores que anteriormente decían que los animales no podían hacer música, pero recientes investigaciones descubren que los animales son capaces de hacer música. Sorprendente, hermanos. Podemos continuar, ese no es el tema, ¿verdad? El tema es la música y la profecía. Continuemos, hermanos. Los reinos y los grandes imperios han utilizado la música a su favor para someter la conciencia de los conquistados por medio de la religión y su culto. Y aquí ya vamos a entrar de lleno. ¿Cómo utilizaban la música los antiguos imperios, hermanos? Los grandes reinos que conquistaron esta tierra se valieron de un elemento muy importante. Dice aquí la religión. Y dentro de la religión utilizaban la música. Vamos a ver lo que dice. Esto lo dice, hermanos, revista muy interesante, Grandes Imperios, Dios en la Tierra. Así se titula esta investigación. Los imperios se han apoyado siempre en tres elementos identitarios: el idioma, la raza y la religión. El idioma ha estado presente en todos los casos. La raza solo cuando los pueblos sometidos se diferenciaban genéticamente de los presentes en todo caso. A ver.
de los imperiales, pero aunque la diferencia de la raza parece un concepto antiguo, fue el siniestro motivo del movimiento imperial más descarado y violento del siglo XX, el Tercer Reich. Ahora, en cuanto a la religión, ya hemos visto el papel que desempeñó en los imperios antiguos, algunos de los cuales adoptaron la solución extrema de convertir al soberano en la máxima autoridad espiritual e incluso en el propio Dios viviente. Así se minimizaba el inevitable conflicto que entrañaba la existencia del poder religioso dentro del sistema político, y más todavía cuando una buena parte del poder económico se encuentra también en manos del estamento sacerdotal. Entonces, ¿qué dice aquí, hermanos? ¿Qué nos dice esta revista? Los imperios, para que puedan establecerse como grandes imperios, tienen tres elementos también para poder dominar, ¿verdad? ¿Cuáles son estos elementos, hermanos? Dice aquí el idioma, la raza y la religión. A lo que a nosotros nos importa, ¿verdad? Es la religión. Ajá, hermano. Con respecto a lo que usted está diciendo, hace muchos años hice algunas investigaciones con respecto del rock and roll. Ajá. Continúa, hermano. Sí, que el rock and roll se ha estado usando para llevar al mundo a la globalización. Es un vehículo que aglutina a todas las masas, a todas las sociedades, a todas las culturas, porque el rock and roll ha llegado a todos los continentes y los jóvenes se identifican con el rock and roll. Por eso se ha inyectado con las letras que son propias para llevarnos a la globalización. Exacto. Vamos a entender un poco más eso que está explicando el hermano más a detalle, ¿verdad? El tiempo sigue avanzando, hermanos, vamos a continuar. Los grandes imperios siempre utilizaron la música. Lo que a nosotros nos interesa es la religión. Cómo adoraban las antiguas religiones y cómo influenciaban la música para que estos se postraran ante los ídolos. Vean lo que dice Patriarcas y Profetas, hermanos. Al llegar a Egipto, José fue vendido a Potifar, jefe de la Guardia Real, a cuyo servicio permaneció durante 10 años y allí estuvo expuesto a tentaciones extraordinarias. Estaba en medio de la idolatría. La adoración de dioses falsos estaba entonces. No obstante, José conservó su sencillez y su fidelidad a Dios. Las escenas y la seducción del vicio le circundaban por todas partes, pero él permaneció como quien veía, ¿qué dice? Como quien no veía ni oía. No permitió que sus pensamientos se detuvieran en asuntos prohibidos. El deseo de ganarse el favor de los egipcios no pudo inducirle a ocultar sus principios. Si hubiera tratado de hacer esto, habría sido vencido por la tentación, pero no se avergonzó de la religión de sus padres y no hizo ningún esfuerzo por esconder el hecho de que adoraba a Jehová. Entonces aquí vemos que la religión era algo muy importante y las grandes culturas se han basado de la religión y de la música. Vamos a ver más adelante, hermanos, en el siguiente, por favor. Vean lo que dice: las religiones paganas se han caracterizado por su culto desenfrenado, música rítmicamente movida y sensual, culto al sexo y toda clase de pasiones se hacen presentes. Ese era el culto de las antiguas religiones. Vamos a ver un video, por favor. Traemos aquí un video de cómo era que la música influenciaba, hermanos, en el culto de las antiguas religiones. Puede poner ahí está en la misma memoria. No recuerdo el nombre. No puede poner todos los videos, hermano. Por favor, dice algo del culto maya, hermano. Ajá. A ver si pueden ayudarme rápidamente ahí para que avancemos, hermanos. Así dice. Ajá, algo así de culto maya. A ver, el canto. Es ahí, nada más que ábralo, por favor, hermano, para que pueda. Ah, ya.
Vean hermanos, esto es un culto religioso, pero cómo utilizan la música para poder influenciar, ¿verdad?, en estas personas. ¿Podemos tener audio, por favor? La música rítmicamente, hermanos, de los pueblos paganos, y cómo esta gente se está dejando guiar por el ritmo que están tocando. Podemos oír los caracoles ahí, la gente haciendo sus danzas, ¿verdad? Entrando también en un éxtasis. Cómo la persona va atemorizada. Sacerdotal que controla y manipula, hermanos, a los pueblos, al pueblo prácticamente. Son señores mayas, ¿verdad? Prácticamente. Lo que están haciendo, hermanos, esos adoradores es danzar, es estar haciendo un culto religioso público y nacional prácticamente. Ahí prácticamente le está echando sangre bendita, ¿verdad? La gente haciendo sus danzas, hermanos. Podemos oír los caracoles ahí, la música del imperio maya, del imperio azteca, porque esto no se revela acá, era más rítmica y constaba de caracoles. Ahí podemos oír los caracoles. Podemos ver la cabecita cayendo. ¿Puede quitarlo, por favor, hermanito? Dice la mensajera del Señor que esto es parte del culto maya. Y sí es cierto, hermanos, esto es una escena de una película titulada Apocalipto, pero investigando, Mel Gibson investigó de cómo era el culto que realizaban las antiguas tribus prehispánicas. Entonces tenemos que entender lo que dice aquí la mensajera del Señor. Las religiones paganas se han caracterizado por su culto desenfrenado, y pudimos ver ahí música rítmicamente movida y sensual, culto al sexo, y toda clase de pasiones se hacen presentes ahí, hermanos. Vean lo que sigue diciendo. No es seguro que los obreros de Dios tomen parte en las diversiones mundanas. Algunos que observan el sábado consideran que la asociación con la mundanalidad en materia de música es inofensiva, pero los tales se hallan en terreno peligroso. Satanás trata así de desviar a los hombres y mujeres, y en esta forma ya no se perciben sus árdides, y muchos miembros de la iglesia se convierten en amantes de los placeres más que de Dios. Y eso lo dice en una recopilación que tiene ella, se titula La Música, en el capítulo 6, en la página 41. ¿Qué debe de hacer el pueblo de Dios, hermanos? Dice la mensajera del Señor que el pueblo de Dios no tiene nada que ver con la música mundana, porque ella va a tener gran influencia sobre el pueblo de Dios y nos va a inducir a adorar. ¿Saben qué fue? Que cuando el pueblo hebreo llegó a Egipto, dice que la diferencia entre José no se quiso mezclar con nada de eso, y no le avergonzó demostrar su verdadera religión. Pero lo que hicieron los hebreos fue que llegando a Egipto se mezclaron con la música pagana, hermanos, y como resultado los llevó a una apostasía estando en el monte Sinaí. Vean lo que dice la mensajera del Señor. Cuando Josué, vean los resultados de su trato con el culto egipcio, llevó al pueblo de Israel a la apostasía. Escuchar música mundana, hermanos, música de allá afuera, nos va a llevar a una apostasía. Vean lo que dice. Cuando Moisés y Josué bajaron del monte, aquel con las dos tablas del testimonio, oyeron los gritos de la multitud excitada, que evidentemente se hallaban en estado de alocada conmoción. Josué, como soldado, pensó primero que se trataba de un ataque de sus enemigos.
alarido de pelea hay en el campamento, dijo, pero Moisés juzgó más acertadamente la naturaleza de la conmoción. No era ruido de combate, sino de festín. No es eco de algaraza de fuertes, ni eco de alarido de flacos, algaraza de cantar, oigo yo, dice. ¿Y qué era lo que cuando bajó Moisés, hermanos? Ya la mensajera del Señor describe grandes cosas en la idolatría que hicieron en el becerro de oro. Adoraron a ese becerro con música pagana, y esa música los despertó en ellos las más bajas pasiones. ¿Por qué? Porque la música pagana, hermanos, usa mucho instrumento de percusión. Tenemos un ejemplo de cómo es la música egipcia, pero vamos a seguir más adelante. Vamos a presentar otros tipos de música. Continúele, por favor, hermano. Ahora, hermanos, la música también los llevó a la apostasía en el tiempo de Balaam. Cuando Balaam fue contratado para maldecir a ese pueblo santo que había salido, ¿quién lo contrató? Balaam, ¿verdad? Para que maldijera a ese pueblo. Pero como no pudo, porque el Espíritu Santo no lo permitió, hermanos. Vean lo que dice la mensajera del Señor. Ayúdenme a buscar donde dice la música. Vean lo que dice. No tardó el veneno en difundirse. A ver, puede. Arriba, hermano. Lo que hizo, lo que le aconseja a él. Ahí está. Hechizados por la música y el baile, y seducidos por la hermosura de los vestales paganos, desecharon su lealtad a Jehová mientras participaban en la alegría y en los festines. El consumo de vino ofuscó sus sentidos y quebrantó las vallas del dominio propio. Entonces, la música tuvo que ver, hermanos, en los dos casos de apostasía del pueblo de Israel, tanto en la apostasía del becerro de oro como en la apostasía a orillas del mar. La música jugó un papel muy importante. Por eso es bien importante, hermanos, de qué tipo de música nosotros estamos escuchando, o qué tipo de música estamos cantando para la alabanza a nuestro Padre Celestial. Porque los ritmos que escuchemos, hemos visto que la música cuenta con 3 elementos: armonía, melodía y ritmo. Si estos 3 elementos son torcidos, hermanos, nos va a incitar esa música, nos va a confundir, va a nublar nuestra mente y va a hacer que nosotros hagamos lo que nosotros mismos en nuestro sano juicio no haríamos, hermanos. Podemos continuar, por favor, con la siguiente. Ahora vean, hermanos, vamos a entender los efectos de la música. Esto lo dice la revista, muy interesante. Es un estudio científico que se ha hecho muy recientemente. Vean lo que dice. Sabemos de manera empírica que la música provoca estados emotivos en quienes la escuchan. Hay también quienes se dedican a buscar el camino que ésta recorre dentro del cerebro para obtenerlos y la manera en que lo consiguen. El doctor alemán, ¿alguien puede ayudarme con esos nombres, hermanos? Stefan Kolch, profesor de psicología de música de la Universidad Freie en Berlín, afirma que los más recientes estudios de neuroimagen obtenidos por la resonancia magnética funcional y análisis de electroencefalogramas muestran que la música puede modular la actividad en las estructuras cerebrales que se sabe están implicadas de manera crucial en las emociones. Así, la amígdala, donde se procede el miedo, el enojo, el instinto de supervivencia, o el núcleo accumbens, involucrado en la sensación de placer y recompensas, además de otros como el hipotálamo, el hipocampo, la insulsa o la corteza orbitofrontal, se pueden ver afectadas por determinado tipo de música. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí esta revista y los estudios científicos, hermanos? Que el tipo de música que el ser humano escucha influye en sus sentimientos.
influye en sus capacidades de decisión, influye aún en el mismo cuerpo. En el libro Efecto Mozart, hermanos, en la página 77, 78 y 81 y 83, nos menciona que la música influye en la respiración del ser humano. La música influye también en el ritmo cardíaco y presión arterial del mismo. La música influye, hermanos, aún en la temperatura del cuerpo. Y la música cambia nuestra percepción del espacio. Entonces comprendemos el poder de la música, hermanos, y cómo estos antiguos imperios utilizaban la música para poder someter a los adoradores y a sus súbditos, cómo los inducían a adorar, hermanos, a otros dioses. Por medio de la música, porque dice que la música influye en nuestra respiración y en nuestro ¿qué? ¿No? En nuestro ritmo cardíaco, hermanos. Mencionábamos que la música es sonido, y el sonido ¿qué es? Vibración. La vibración, ¿por dónde se percibe? Por el oído. El oído está conectado, y todo esto es tenemos que hasta estudiar anatomía y fisiología, hermanos, para poder entender la gran conexión que hay en este hermoso cuerpo. Pero el oído el aparato auditivo está conectado directamente con nuestra espina dorsal, que la espina dorsal manda inmediatamente la información al cerebro. Cuando llega un ritmo que va muy rápido, hermanos, esas vibraciones entran y llega la información al cerebro, y el cerebro dice, oh, esto va muy rápido, pues bombeemos más sangre influye en el corazón, en la, decíamos, en el ritmo cardíaco. Cuando una música es demasiado rápida, el cerebro inmediatamente dice, tienes que acoplarte al ritmo que se está oyendo afuera. Entonces bombea más sangre, da la orden de que el cuerpo empiece a bombear más sangre, y empieza el ritmo cardíaco a acelerarse rápidamente, hermanos. Y el cuerpo dice, ¿qué vamos a hacer con tanta sangre? Pues muévete. Y ahí empieza, hermanos, a moverse uno al ritmo de cumbia, al ritmo de salsa, al ritmo de alabanza. Gloria a Dios, aleluya. Porque eso es lo que hace la música, hermanos. El poder de la música es muy grande. Continuemos, porque esto es rápido, hermanos. Ahora, hermanos, ¿pueden voltear, regresarle un poquito? A ver, continúen, ya vimos eso. Ahora, vamos a ver ahora qué papel tan importante juega. Apenas vamos en la introducción, hermanos, y ya quedan 20 minutos. El papel tan importante que jugó la música en el levantamiento de los grandes imperios. Ya hemos explicado que un imperio, para que se establezca y pueda mantener su poder, se basa de 3 elementos: la raza, la religión, y ¿qué más era el otro, hermanos? No, dijimos 3 que menciona la revista, muy interesante, que es idioma, religión y ¿qué más? A ver, hermanos. ¿Mandé? ¿Podemos volver atrás, por favor, para que puedan verlo? Era ese mismo tema, hermano. Nada más un poquito atrás para que vean los 3 elementos. Esto es importante que ustedes lo anoten, hermanos, porque hemos hablado incluso en campañas de profecía. Para que un imperio se pueda mantener firme, hermanos, siempre cuenta con estos 3 elementos. A ver, entonces, ¿qué es? Idioma, raza, puede volver al siguiente, idioma, raza y religión. Los imperios saben esto, hermanos. Ahora, ¿qué importancia tiene la música? ¿Y cómo fue que los grandes imperios que se levantaron en la profecía bíblica utilizaron estos principios para someter a los demás pueblos? ¿Alguien puede ayudarme con la lectura, por favor? Bueno, esta lectura nos habla del surgimiento de estos grandes imperios, ¿verdad? Vamos a seguir adelante, hermanos. El primer imperio que surge es Babilonia. Nos dice acá, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió y la conquistó. Se llevó los deportados, hermanos, pero aún cuando conquistó no solamente a Jerusalén,
conquistó también otras naciones que rodeaban el imperio babilónico. Dice que Nabucodonosor fue tan inteligente que él no los obligó a que se postraran a sus imágenes. Patriarcas, Profetas y Reyes, puede pasar la siguiente imagen, hermano. Profetas y Reyes nos dice, hermanos, el rey no obligó a los jóvenes hebreos a que renunciasen a su fe para hacerse idólatras, sino que esperaba obtener esto gradualmente, dándoles nombres que expresaran sentimientos de idolatría, poniéndolos en trato íntimo con costumbres idólatras y bajo la influencia de ritos seductores del culto pagano. Esperaba inducirlos a renunciar a la religión de su nación y a participar en el culto babilónico. Entonces, ¿qué era lo que era muy inteligente este rey? Él dijo, no los vamos a obligar a que se postren, ni que inmediatamente se sometan a nuestra religión, ni a nuestro imperio. ¿Cómo van a ser fieles? Primero los vamos a educar para que tengamos su fidelidad, pero también que se mezclen con nuestro culto. Por eso era una Babilonia, hermanos, porque ahí había una mezcolanza de religiones. Los egipcios podían adorar a su modo, los israelitas también, cualquier religión podía adorar al son de la música que se tocaba ahí. Ajá, hermanos. Por eso debe tener mucha importancia la programación neurolingüística hoy. Claro. Y las imágenes, como, bueno, yo tengo entendido el trabajo grande que ha estado haciendo el hermano Pedro y sus muchachos, de sacarnos las imágenes católicas de lo que proyectamos como himnario. Claro. Sí, porque eso también es programación. Y la literatura adventista está llena de imágenes y de palabras que tienen que ver con la toma del poder del catolicismo. Claro, continuemos, hermanos, si es muy importante eso, ¿verdad? Dice, hermanos, aquí vean lo que en el capítulo 3 prácticamente se narra cómo Nabucodonosor plantó una estatua inmensa de oro, pero lo importante es que para el culto de esta imagen, hermanos, se utilizó prácticamente la música, ¿verdad? Ayúdenme a buscar ese versículo donde habla acerca de la música, hermanos, rápidamente. ¿Qué versículo es? 5. El versículo 5 dice, y que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis o adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Es muy importante, y Nabucodonosor entendía el poder de la música, hermanos. Por eso fue que la adoración de esa estatua, hasta judíos se postraron. ¿Por qué? Porque esos judíos se unieron en ese culto pagano y aceptaron esa música que Babilonia les daba, hermanos. Vamos a oír un ejemplo de la música antigua Babilonia y qué fue lo que hizo que se sometieran estos reinos. Es un video, hermanos, se llama así, Música Antigua Babilonia, de Babilonia. Búsquenlo, hermano, porque no va a aparecer ahí. Música antigua babilónica, algo así dice. Mesopotamia, creo. Ancient Mesopotamia. Ajá, Mesopotamia, a ver. Puede ponernos Vamos a escuchar, hermanos, cómo era la música babilónica. Ahí va, ya está alterando incluso el mismo. Empezaron todo aquel que oya, que escuche el tamboril, el arpa, la flauta y todos instrumentos musicales, póstrense ante quién. Y empezaban, ahorita van a entrar los tambores, hermanos. Adoren la imagen que el rey ha hecho. ¿Puede adelantarse un poco, por favor, hermano? Ahí va empezando. Esto es música antigua babilónica, hermanos. Ahí está, empezaron a entrar los ritmos de percusión. Vean cómo va marcando la percusión ahí. Hermanos,
hay más videos de música, hay música todavía más movida acerca de ellos, pero yo no creo que hayan utilizado esa música, sino que utilizaron esta porque lleva combinaciones acerca del ritmo, acerca de la melodía, y era una música tranquila, pero también me inducía a moverme, pero en reverencia supuestamente, ¿va? Entonces, hermanos, ahí está un ejemplo. Esto, al oír todo esto, dice, póstrense. La música sabía su poder. Sigamos en el que sigue, por favor, la música y la religión. No, hermano, se adelantó mucho, creo. Sigue, Ahí está. Ah, sí, ¿verdad? A ver, ¿puede pasarle entonces? Vamos con Medo-Persia, hermanos. Sí, adelántele. Medo-Persia también fue otro reino que se levantó, ¿verdad? Dice la profecía que después se levantaría el oso. Y ahí ese oso tenía una característica distintiva, que era un hombro más alto, ¿verdad? Siempre los persas dominaron a los medos, y la música persa sometió a la música de los medos. Vean lo que dice los historiadores. La música iraní es una de las más antiguas de la historia. Ellos han creado ritmos agradables tomados del sonido de la naturaleza, que posteriormente se incorporó a las ceremonias reales religiosas, en las fiestas y en las guerras. Por otro lado, sabemos que en diferentes ceremonias religiosas se usaban durante los recitales de los libros sagrados. Los persas entendían también que la música es muy importante, hermanos, dentro de la religión, porque ésta somete el entendimiento del ser humano. Y la música babilónica y la música medo-persa o persa es algo similar. ¿Pueden poner un ejemplo, por favor, de música persa? Vamos a escuchar ahora un momentito la música persa, hermanos. ¿Así dice persa? Dice música persa, Adrián. A ver. Adrián Romero. No, a ver, busque, dice música persa, hermano. Algo así. A ver, ponga persa. Vamos a entender un poco la música persa, hermano. No aparece nada. Música persa. Por ahí va a ser, creo, en el 2015. Uno de esos dos, a ver. Este es. Vean, hermanos, la música persa, ¿cómo era? Esto se dio, escuchemos la música persa, hermanos. Esos son instrumentos antiguos de esas culturas. Música tranquila que se puede utilizar para todo tipo de ocasión, hermanos, tanto para en la guerra, bueno, en la guerra sí era otro ritmo, ¿verdad? Ahí siempre marcado por la percusión, hermanos. Entonces, música que es bailable incluso, pero también lleva varios instrumentos. Ahora ahí está el canto, hermanos, que el canto es donde Dios dice, pero pervertido, puede someter las conciencias. El canto, las antiguas culturas orientales utilizaban mucho el canto melismático. ¿Qué es el canto melismático? Una nota, poder adornarla con más notas todavía arriba, no sé qué tantas cosas. Eso es algo distintivo de las culturas orientales. Y dentro de la música romana se implementó también el canto gregoriano melismático. Vamos a hablar más a detalle de eso. Sigamos, el que sigue, por favor. Grecia. Oh, hermanos, y aquí es donde empieza lo más grande. En la otra dicen los historiadores que el imperio aqueménida, gobernado por Darío y sus sucesores, influyó no solamente en sus dominios, sino que casi hasta la India, hermanos, influenció la música medo-persa en todas esas culturas. Pero ahora los griegos, hermanos, eran amantes de la filosofía. ¿Qué es filosofía? Filos es amante, sofía es sabiduría. Siempre creyendo en la superioridad griega, cultivaron el arte
y la ciencia. Entonces, ¿qué dicen los griegos? Se sentían, gracias hermanita, un elemento es la raza, que la raza es superior, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar, hermanos. La historia de la música, página 43, nos habla acerca de la cultura griega. Tengo ese libro, por favor puede ponerlo en alto, hermano, es el grueso. Esto es, tiene más, no es el de más abajo, el de hasta abajo. Puedan enfocarlo en la cámara para que vean de dónde hemos sacado esta información. Es un libro que nos habla acerca de la historia de la música hasta el siglo XX, hermanos. Entonces, dice este libro, los griegos atribuían a sus dioses las pasiones y la naturaleza humana. Es por eso que el culto a los dioses eran cultos sensuales, música muy rítmica y excitante. Entonces, había algo importante. Los griegos decían que la música sí era divina, pero ahora aquí viene lo tremendo. Es que los griegos decían que los dioses tenían las mismas naturalezas del ser humano. Entonces, ¿cómo se alababa a los dioses? Con los mismos gustos del ser humano. Porque si los dioses tienen mi misma naturaleza, si me gusta el jazz, voy a alabar a los dioses con jazz. Si me gusta el pop, voy a alabar a los dioses con pop. Si me gusta el rock, voy a alabar a los dioses con rock. Porque tienen mi misma naturaleza. Era por eso que los cultos de los antiguos imperios y sus religiones siempre eran desenfrenados. Y siempre daban un culto al sexo, dice ahí también, hermanos, los historiadores, y eso es otro tema. Sigamos, cuando Alejandro Magno llegó a conquistar gran parte de los territorios medo-persa, impuso la cultura griega a todos los pueblos conquistados. En Grecia es donde nace el fundamento para el jazz y para el blues, hermanos. Y la palabra blues y la palabra jazz aquí dice es sensual o es excitar. La naturaleza del género, del estilo blues o el jazz es despertar en el ser humano las más bajas pasiones, porque su naturaleza misma es excitar. Nació en Grecia el fundamento de todo eso. Dice que cuando Alejandro Magno llegó al dominio, él dijo: yo quiero que todos sean helenistas, todos tengan la cultura griega y sigan la música griega. Ellos pusieron los fundamentos. Esta música, ya vamos a finalizar, hermanos, esta música fue copiada por Roma. Vamos al que sigue. La bestia espantosa que es Roma, hermanos, la historia de la música nos habla precisamente que lo único que hizo Roma fue copiar todos los fundamentos de Grecia, porque Grecia puso los fundamentos, y aquí es de donde viene la música y los principios que nos rigen hoy en día en música, hermanos, de los griegos prácticamente. Dice acá, Roma, hermanos, copió simplemente, y fue una copia siempre de la cultura helenística, ¿verdad? Por eso se habla a veces del imperio greco-romano, porque se combinaron las dos culturas, incluso la música. Vamos a oír un ejemplo de música romana y de música griega, y vamos a terminar con el versículo que está ahí. Música antigua griega, hermano, ¿le pueden poner? Ya vamos a terminar, hermanos. Música antigua de Grecia, ajá. Escuchemos cómo era la música de los griegos. Adelántale un poquito, hermano, es que ahí es puro canto. Música movida, sensual, porque a los dioses eso les gustaba. Los dioses tienen mi naturaleza, y como tienen mi naturaleza, alabemos a los dioses movidamente. Hagamos despertaba, ¿verdad?, de esta música, la sensualidad, y llegaban hasta las orgías, hermanos. Ahí están los cantos, es prácticamente fundamentos del jazz, del blues, hermanos. Puede poner música romana, hermanos. Bueno, aquí nos explicaba, ¿verdad?, un poco también acerca de cómo es la música, cómo empezó. Es un pequeño video donde nos habla. Música movida rítmicamente, hermanos, porque eso les gustaba a los dioses.
pueda poner el otro, hermanos, música romana, por favor. Los instrumentos todos eran de cuerda. Utilizaban instrumentos de percusión, instrumentos de cuerda e instrumentos de aliento. Las tres familias de instrumentos ahí los ocupaban ellos. Vamos a entender un poco. Aquí está la música de Roma, hermanos. La de la bestia. Bueno, de la bestia pagana. Esa es la música de la bestia pagana, hermanos. Roma pagana. Vamos a estudiar el día de mañana la música del hombre de pecado, que es el hijo de perdición, el papado, vaya, ¿verdad? Y cómo utilizó la música para dominar las conciencias de 1260 años, hermanos. Cómo se pudo mantener en el poder por 1260 años y 1290 años por medio de la música. La música jugó un papel muy importante. Vamos a escuchar un poco la música romana. Siempre va a tener ritmos muy movidos, hermanos. Podemos oír las trompetas, ¿va? Adelante, un poco, por favor, adelante. Aquí está, un ejemplo del canto romano, hermanos. Este va a ser el fundamento del canto viejo romano que adopta, hermanos, la Iglesia Católica. El canto romano, ahí lo estamos escuchando. Vamos a volver al tema. Vamos a terminar, hermanos. Qué contraste, hermanos, con la música del cielo. Qué contraste con la música de los atrios celestiales. La música parte de la adoración, a Dios en las cortes celestiales y debe tratar de acercarnos lo más posible a la armonía de los coros celestiales. En nuestros cantos de alabanza, el adecuado adiestramiento de la voz es una característica importante de la educación y no debiera descuidarse, dice la mensajera del Señor. ¿Por qué hoy el pueblo de Dios canta el ritmo que quiere, canta los estilos que más le gusta, la pasión humana? ¿Por qué, hermanos? Porque no tenemos una tanto educación en cuestión de la voz como un conocimiento musical, hermanos. Y eso es algo muy importante, porque los profetas de antaño, en las escuelas de los profetas, esta materia la manejaban muy bien, la música. Y de hecho hasta en el mundo no es ni bien visto. Cuando dices que eres músico, ¿y qué más estudiaste? Vimos que músico es una ciencia físico-matemática, hermanos. Entonces no es algo común, no es algo fácil de estudiar. Entonces prácticamente hay una gran diferencia, pero el pueblo de Dios también tiene gran culpa, dice la mensajera del Señor. Si han entrado ritmos que no deben de entrar, es porque el pueblo no ha investigado acerca de todo esto. Si hemos permitido que entre el rock, que entre el blues, que entren los mariachis, que entren los tríos norteños, que entre todo tipo de música que a mí me gusta, pero la pregunta es, ¿al cielo le agrada? ¿O tenemos ese concepto de que los dioses son de nuestra naturaleza? Es que Dios me va a entender, esto a mí me gusta, pero nos hemos preguntado si a Dios le gusta, hermanos. Vean lo que sigue diciendo, la melodía del canto exhalada de muchos corazones en forma clara y distinta es uno de los instrumentos de Dios en la obra de ¿qué? ¿Qué dice aquí, hermanos? Hablamos de la Reforma Pro Salud, que es un medio para el cual Dios utiliza para salvar almas, pero hablamos de la música como un medio para salvar almas, hermanos. Y aquí la mensajera del Señor está diciendo, la música o los cantos debidamente entonados con una educación de la voz es un medio el cual usa el cielo para la salvación de ¿quiénes? De las almas, hermanos. Todo el servicio debe de ser dirigido con solemnidad y reverencia. ¿Qué dice? Debemos de andar brincando, debemos de estar aplaudiendo, debemos de estar gritando. Solemnidad y reverencia.
Así adoran los ángeles en el cielo, hermanos. Sigue diciendo, como si fuese en la visible presencia del maestro de las asambleas. Eso lo dice la mensajera del Señor en el libro La Música, capítulo 3, versículo 20. Oh, hermanos, el tiempo ha terminado. La música juega un papel muy importante en la gran controversia. Y nosotros, como pueblo de Dios, que es un pueblo santo y consagrado, apartado, real sacerdocio, debe de prepararse en este ambiente también que es la música, para poder alabar correctamente el nombre del Dios Todopoderoso. Vamos a terminar con el himno Santo, 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 para lograr entender la adoración que se da en el cielo. Sí, con música, hermano. Vamos a poner una pista. El himno Santo, Santo, Santo. Cuando tú estés cantando este himno, hermano, medita en la letra, porque la letra nos habla de la reverencia, la solemnidad, de cómo se alaba al Padre Celestial en el cielo y al Cordero. Himno Santo, Santo, Santo. 70. Himno 70, por favor. A ver. ¿Está bien, hermanos? A ver, hermanitos. Vamos a entonarnos sin imagen. Le vamos a estar préstame el micrófono. Santo, Santo, Dios omnipotente, canto de mañana, excelsa majestad. Santo, 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 fuerte y clemente, Dios sobre todo, Rey de eternidad. Santo, 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 ángeles se adoran, dejan sus coronas del trono eterno. Miles y millones ante ti se postran, tú que las eres, las desees, Santo, 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 ángeles velados, aunque lo romano tu faz no pueda ver, solo tú eres santo, como tú no hay otro, puro es tu amor, perfecto es tu en el cielo. Los 24 ancianos, y este himno precisamente nos habla acerca de la adoración en el cielo. Los 24 ancianos se postran y echan sus coronas en la presencia del Padre Celestial. Y los 4 seres vivientes dicen: Santo, Santo, Santo. Hermanos, el culto celestial no es como el culto que nosotros queremos ofrecer. Vamos a hablar después aún de nuestra actitud hacia los himnos mismos. A veces los entonamos todos desganados. A veces, pero esa es una educación que nos ha metido la misma iglesia. Y debemos de educarnos, dice la mensajera del Señor, educar al pueblo para poder estar en acorde con el cielo, hermanos, y que los ángeles puedan bajar y entonar sus alabanzas con nosotros. Vamos a hacer una oración para finalizar, hermanos. Oh amante Señor,
Te agradecemos porque la honra, la gloria, la alabanza y aún la misma música es para ti, Señor. Para ti, solo para ti. Suplicamos, eterno Padre, que tú nos ayudes en este tema tan hermoso de la música. Entendimos que debidamente empleada es un gran don para la humanidad y es un gran medio para salvar almas. Pero mal usada, Señor, ha perdido a tanta gente en toda la historia. Tanta gente se ha dejado dominar por los ritmos del mundo. Tanta gente se ha dejado dominar por los conceptos del paganismo que se han introducido en el cristianismo. Oh Señor, borra de nosotros esos conceptos. Purifica nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, a entonar esos acordes, esas melodías celestiales. Ten misericordia de tu pueblo e instrúyenos continuamente. Permite que nosotros podamos participar en la educación de nuestra voz para honra y gloria de tu nombre. Sé con este pueblo maravilloso, Señor, que tu presencia no nos abandone. Ten misericordia de nosotros, porque no somos dignos. Pero todo esto te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para quien es honra y gloria por todos los siglos. Amén.